Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte de la tercera sesión del básico 2 de Postgres, en el cual vamos a ver un tema que es bastante teoría, por decirlo de alguna manera, sobre cómo se comporta la base de datos. Y voy a empezar ya a compartir mi pantalla. Y es que vamos a ver cómo se procesan los queries y cómo hacer un análisis de comportamiento de un query. ¿Ok? Antes de empezar, primero que nada, agradecer a la empresa Valtex que nos está facilitando la plataforma para poder hacer la videoconferencia y la grabación en vivo de la clase. Esto nos ayuda muchísimo. Tenemos casi todas las mismas capacidades que teníamos antes cuando utilizábamos el Zoom. Y bueno, por lo menos hasta el final del básico 2, la empresa ya nos aseguró pues, que podemos utilizar la plataforma sin ningún problema. Entonces, bueno, vamos a empezar. Como les decía, hoy día vamos a ver el tema de análisis de queries. ¿Ok? Y antes de empezar a hablar del tema de análisis de queries, comentarles de que lo que vamos a entrar a ver el día de hoy es ya es comprender la profundidad del motor de base de datos, qué es lo que hace y cómo responde ante justamente las consultas. El análisis de query se puede hacer ante cualquier DML, el Data Manipulation Language, o sea, básicamente ante un insert, un update, un delete, o muy popularmente los selects. ¿Ok? Normalmente los motivos por los cuales un delete, un update o un insert son lentos son bastante conocidos y principalmente se refiere muchísimo a la cantidad de trabajo de escritura que puede haber en la base de datos, pero la lentitud en las consultas es probablemente la parte en la cual nosotros tenemos que invertir más tiempo para entender qué es lo que está pasando. En la mayoría de las bases de datos nos ofrecen herramientas para poder hacer ese análisis. Algunos más pequeñitos, algunos más grandes, o digamos algunos más detallosos o algunos muy ligeros, ¿no? El comando para poder ver qué es lo que está sucediendo dentro de un query en Postgres es el comando explain. ¿Ok? Y probablemente, al menos yo conozco unos 5 o 6 motores de base de datos bastante bien. Podría decir que el explain en el caso de Postgres o el analyze de Postgres es muchísimo más completo que el de otros motores de base de datos por la cantidad de información que ofrece. Pero evidentemente esto nos lleva pues a tener que aprender muchos conceptos. Entonces, para no complicarles mucho la vida en esta parte del básico 2, vamos a ver los conceptos fundamentales y ya cuando estemos en el intermedio o en el avanzado, vamos a ver los conceptos más profundos que pueden pasar al momento de ejecutar un query. ¿Ok? Porque hay algunas cosas que ya uno tiene que empezar a entender desde cómo funciona un dispositivo de almacenamiento hasta cómo reacciona un sistema operativo cuando llega una petición de ejecución de una consulta. ¿Ok? Entonces, ahí les dejo el enlace en todo caso para que puedan ver la documentación del explain de Postgres y sí tengo que hacerles una salvedad. Quizás de todos los elementos de documentación de Postgres, ¿ok? El explain o la documentación del explain sea justamente una de las más débiles de todo lo que nosotros tenemos documentado en Postgres. Con lo cual hay que leer muchas otras fuentes de información para poder entender realmente qué nos está mostrando un explain. Y ahí hay un libro muy bueno para este tipo de casos, que es el Postgres High Performance. Déjenme ver si lo puedo levantar acá, a lo mejor lo vemos en Amazon. Vi que había hasta una versión, ¿cómo se llama? La de Postgres 12, creo que fue la última vez que escribieron el libro. Ok, Postgres High Performance. Ok, acá está. Bueno, acá está el High Performance, la última publicación. Es del año 2017. Hay muchos libros, pero esta serie del High Performance de la editorial PAC
es probablemente el mejor libro, por lo menos para mí, de bases de datos que se ha escrito. Es muy, muy profundo y la verdad les recomiendo hacer una inversión si es que pueden comprarlo. Van a aprender muchísimas cosas sobre base de datos. Bueno, entonces vamos a empezar con la explicación. El explain, como más o menos todos conocen ya, porque lo utilizamos cuando vimos el tema de los índices, es un comando que nosotros escribimos antes de la ejecución de un query para ver qué es lo que sucede en un query. Entonces, para empezar esta clase, yo voy a crear una base de datos, ¿ok? Estoy en una nueva máquina virtual, no es la misma máquina con la que hacemos el curso, por lo cual no tiene la misma configuración, pero ¿cómo se llama? Nos va a ayudar bastante para la clase. Y de hecho, como verán, es un Postgres 14, no es un Postgres 15, pero lo que vamos a hablar hoy día es sumamente compatible entre 14 y 15. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a empezar. Permítanme bajar un poquito. Vamos a crear nuestra tablita, o mejor, la de ocioso. Voy a copiar acá el query para crear la tabla, y estoy creando acá una tablita que básicamente lo que tiene es 3 campos. ¿Ok? Un numérico de 10 dígitos con 2 decimales, otro numérico de 20 dígitos con 2 decimales y un gran entero. ¿Ok? Esa es nuestra tabla y vamos a poblar esa tabla en estos momentos con 1.000.000 de registros. ¿Ok? Como siempre estamos usando pues nuestra función que genera series y la estamos multiplicando por un número aleatorio. Ya sabemos que los números que devuelve la función random van desde el 0 hasta el 1 y eso lo estamos multiplicando por 100 para poder generar estos números aleatorios. Entonces ya en estos momentos se generaron nuestros números aleatorios. Ok, acá pueden ver que son números totalmente al azar. Ok, por lo cual el comportamiento que veamos ahora cuando hagamos el análisis de los queries puede diferir un poco de lo que veamos en la pantalla con lo que está escrito. Ok, y vamos a actualizar nuestros otros campos para poder tener pues llena nuestra tablita y poder ver todos los datos con los que vamos a trabajar. Entonces ya tenemos nuestros datos y acá están, ¿no? Están llenos nuestros campos numéricos y nuestro campo, ¿cómo se llama? De número entero, que es el último, la columna I de 3. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez hecho esto, pasamos a la explicación del explain. Entonces, el explain en su forma más básica, simplemente se escribe el comando explain y luego va el query que uno quiere ejecutar. Entonces, hacemos un explain, ¿ok? Select asterisco from, en este caso, análisis. Y le voy a dar también que haga lo del limit 10, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando acá? Cuando ustedes utilizan explain, ¿ok? El explain lo que va a hacer es ejecutar el código o el query que ustedes le pongan a continuación. Siempre lo va a ejecutar. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si ustedes están analizando un query que es muy pesado en ejecución, o sea, que demora mucho tiempo en ejecutarse, pues realmente lo que va a suceder es que van a seguir teniendo o seguir experimentando esa lentitud porque el explain tiene que ejecutarlo en su totalidad. Así que si el query demora 1 hora, que ustedes escriban el explain con ese query va a demorar 1 hora. Y les va a mostrar una salida de datos de esta forma, porque no les va a mostrar los datos de la salida de la consulta, sino les va a mostrar el análisis que hace el planificador de queries, ¿ok? Del Postgres para poder resolver su necesidad de requerimiento de información, ¿ok? Vamos a ver un poquito más adelante que en el caso del explain tenemos diferentes niveles de detalle que podemos pedir en nuestras consultas, pero en la forma más básica es tal cual ustedes la están viendo en estos momentos. Pero acá tenemos que hacer justamente un primer acápite. En estos momentos estamos usando el explain con un simple select. Si ustedes van a utilizar el explain, por ejemplo, con un update, con un delete o con un insert, lo que realmente debería estar pasando es que cuando ustedes lo ejecuten con el explain, va a ser, si es update, una actualización de datos, si es delete, va a ser un borrado de datos, y si es un insert, va a ser una inserción de datos.
por lo cual no es normal que se utilice explain con ese tipo de queries, pero si ustedes lo van a hacer, deberían usarlo dentro de una transacción para que en caso algo salga mal, ¿ok? Puedan hacer ustedes un rollback y recuperar toda la data perdida. Vamos a ver transacciones muy pronto, no se preocupen, pero básicamente tomen nota que en esos casos siempre debemos de preferencia utilizar una transacción del lado del cliente para evitar cualquier pérdida o modificación de datos por hacer nuestro análisis de ese tipo de consultas. Evidentemente, cuando hacemos un explain sobre un select, no tenemos ese problema porque acá lo que estamos haciendo es consultar datos y no los estamos moviendo o estamos, ¿cómo se llama? Estamos modificándolos de alguna manera. ¿Ok? El segundo capítulo que tenemos que hacer es una explicación que a lo mejor inicialmente puede resultar un poco compleja. Leer qué es lo que está pasando en un query no se lee de arriba a abajo como en estos momentos podrían estarlo viendo, sino se lee de adentro hacia afuera, ¿ok? Y de abajo hacia arriba. Pero en ciertos momentos se cambia ese orden, ¿ok? Por lo cual, digamos, lo primero que debemos tomar en cuenta es que cuando se ejecuta un query, lo que primero ejecuta la base de datos es lo que está más hacia el interno del query. Por lo tanto, lo que veamos con más profundidad en nuestro análisis es lo que realmente se está ejecutando primero antes que lo que está en los niveles superiores, porque son los resultados finales de lo que finalmente se está procesando adentro. Como acá he lanzado un query muy sencillo, pues verán que tiene una simple línea, pero voy a tratar de hacer un query un poquito más complejo. ¿Ok? Y acá pues digamos, hacemos algo así. Where ID3 link select ID3 from analysis. O sea, es una búsqueda sobre sí mismo, ¿no? ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Como ustedes verán, ese análisis de query es mucho más largo y tal cual yo les decía, empezamos a leer desde acá hacia afuera, ¿ok? Y hacia arriba para poder hacer nuestro análisis de la información. ¿Ok? No sé si hasta ahí les quedó a todos claro o tienen alguna consulta así genérica antes de empezar a ver lo que el analizador de queries nos está mostrando. Bueno, continúo entonces. Okay, como ustedes verán acá, incluso en los ejemplos, estoy dándoles unos, ¿cómo se llama? Unos explain de un delete. Y como ustedes verán, estos también tienen su ejecución y evidentemente la data se puede ver afectada si es que nosotros hacemos eso sin una transacción. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer un poquito más complejo nuestro query para poder entender qué cosa es lo que nos está devolviendo el analizador. ¿Ok? Entonces voy a copiar acá este query, aunque es muy parecido al otro. ¿Ok? Y creo que no hemos visto with, no hemos visto este tipo de queries, pero ya lo vamos a ver también cuando veamos queries un poquito más complejos. Pero básicamente lo que estoy haciendo en esta consulta es ejecutar primero esta consulta que ustedes están viendo acá y luego utilizarla como una tabla temporal para cruzarlo con mi tabla real de datos. ¿Ok? Así que voy a hacerle un explain y como verán ahí tenemos toda la ruta que ha seguido el query para poder ejecutarse. Entonces, comienzo a explicar qué es lo que estamos viendo. ¿Ok? Para, para tener, digamos, algunos conceptos básicos bien o muy prácticos, ¿ok? Lo que nosotros siempre tenemos que buscar es que nuestro query tenga costos muy bajos, ¿ok? Y este costo es una unidad matemática interna del Postgres en donde se calcula con 4 factores, que son la cantidad de filas movidas, la cantidad de tuplas movidas, de páginas leídas. Y bueno, es una fórmula
un poquito compleja en el sentido de tener que conocer todos los elementos que forman parte de la fórmula, pero finalmente es una unidad de medida que se la ha inventado Postgres y se representa, como ustedes lo ven acá, en estos costos que están viendo en estos momentos. Entonces, ¿qué cosa es el costo? Básicamente el costo es lo que le cuesta a la base de datos extraer la información que te va a mostrar. ¿Ok? Y como ustedes verán, o no sé si se notará claro acá, tenemos siempre dos costos. El primer costo es el costo inicial de llegar al primer dato que se va a extraer por la consulta. ¿Ok? Y el segundo costo es el costo total de traer toda la información que va a traer esa consulta. ¿Ok? En este caso nos dice que el costo inicial de llegar al primer dato es cero, es cercano a cero. ¿Ok? No piensen en milisegundos, en unidad de procesamiento, ni nada de eso, porque no son cosas de ese tipo. ¿Ok? Y el costo final es de 18,986. Para traer un total de 324 columnas, filas, perdón, que tienen un ancho de 24 bytes cada una. O sea que si nosotros hacemos una operación matemática, y déjenme ver si puedo levantar acá la calculadora. Ok. Ustedes también lo pueden hacer ahí en sus máquinas, creo que no se va a ver mi calculadora acá. Es 324 por 24, entonces quiere decir que se están moviendo 7,776 bytes al momento de ejecutar este pedacito de la consulta, porque no es la consulta total, como ustedes pueden ver acá. ¿Ok? Entonces, así es como leemos estos costos. Si nosotros queremos que nuestra consulta sea eficiente, el costo inicial debe ser muy cercano a cero o cero si es lo mejor siempre, ¿ok? Y el costo final debe ser lo más pequeño posible que se pueda ejecutar. Eso quiere decir que nosotros deberíamos estar trayendo conjuntos razonables de datos. Por ejemplo, en este caso estoy trayendo 324 datos o 324 registros, con lo cual, digamos, va bastante bien mi consulta. Si yo trajera más datos, de hecho, voy a hacerlo eso acá, voy a aumentar, digamos, el rango de búsqueda. ¿Ok? Nuestro rango de búsqueda ha aumentado, pero como ya tenemos información caché de lo que tenemos en nuestra base de datos, nuestro costo final de traer todos esos datos se ha mantenido. ¿Ok? Con lo cual también podemos empezar a ver de que el costo final de traer todos los datos no necesariamente tiene o se ve influido por la cantidad de datos que estamos trayendo, sino por la velocidad con la cual la base de datos los encuentra para devolvernos. En este caso, la ventaja que tenemos es que estamos utilizando una unidad de estado sólido, con lo cual la consulta de datos pues resulta ser bastante rapidita porque no tenemos este efecto de un disco duro, digamos, que está dando vueltas para poder, ¿cómo se llama? Devolvernos datos y eso hace más lento el traer la información. ¿Ok? Hasta ahí, hasta el tema de los costos, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, continúo. Ok. Bueno, entonces tenemos acá los costos y ustedes verán que tenemos diferentes costos. ¿Ok? ¿Qué significa o por qué tenemos diferentes costos? Porque para poder ejecutar un query, no se está ejecutando una sola acción, se están ejecutando varias acciones. Y esas diferentes acciones hasta la acción final que nos devuelve los datos, que es lo que ustedes pueden ver acá, ¿ok? Lo que sucede pues es que se ejecutan diferentes costos para poder realizar la consulta. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes vean un costo, es que la base de datos está haciendo algo en sí mismo, ¿no? Y siguiendo un poco esta lógica, y acá me voy a escapar casi totalmente del tema de la diapositiva que les he compartido, ¿ok? Pero voy a explicarles lo mismo que está en las diapositivas. Empezando a leer este query, vamos a más o menos a llegar a esta interpretación. Para empezar, como les dije, en esta consulta, lo que nosotros hacemos es primero
definir, bueno, en un ratito te respondo, Cristian, ¿ok? En esta consulta, o en este tipo de consultas con WIT, lo primero que hemos hecho es escribir un query que se va a ejecutar antes del query principal. Es decir, como que va a preprocesar esta consulta y la va a tener en una tabla temporal para poder cruzarla con nuestra tabla física. Entonces, lo que nos muestra acá la base de datos es lo que se ha ejecutado primero, que vendría a ser justamente esta consulta, tal cual lo estamos mencionando desde hace un momento. Y esta consulta se está ejecutando en búsquedas paralelas, ¿ok? Desde la versión 12 u 11 de Postgres, creo que la 12, Postgres ya puede hacer búsquedas o procesos paralelos sobre una misma consulta. Antes de esa versión, Postgres cada consulta la ejecutaba con un core del procesador de la máquina en donde se ejecutaba la base de datos. Pero desde que tiene la capacidad de hacer trabajos paralelos, ya una consulta se puede ejecutar con más de uno de los procesadores. ¿Cuántos? Acá ustedes verán que dice que ha planificado trabajar con 2 workers, o sea, está utilizando 2 cores para poder realizar esa consulta, por eso que ustedes están viendo acá que existe una búsqueda paralela. Y luego nos está diciendo que está haciendo una búsqueda secuencial. Lo vimos en la reunión pasada, nosotros tenemos 2 tipos de búsqueda, la búsqueda secuencial y la búsqueda indexada, y normalmente deberíamos buscar que las consultas utilicen índices. Pero como en este caso no hemos creado índices, estamos haciendo búsquedas secuenciales en paralelo sobre la tabla análisis. ¿Ok? Y que nos están trayendo cada una de esas consultas paralelas esta cantidad de filas. ¿Ok? Ahora, yo puedo tener 2 procesos en paralelo trabajando, o 3 o 4, lo que nos diga acá Postgres, que es lo que está utilizando, porque eso lo decide él. ¿Ok? Y lo que nos va a mostrar acá en el analizador de queries es lo que en promedio se está utilizando de cada uno de esos workers que se han planificado utilizar. ¿Ok? No es que exactamente cada uno de ellos esté procesando con 5.000 o esté trayendo 5.762 datos, sino, por ejemplo, los primeritos que se vayan a lanzar van a traer esa cantidad de datos y luego el primero que acabe, si es que necesito ejecutar una tercera vez o necesito ejecutar por segunda vez los workers, el primerito que acabe se vuelve a ejecutar y va a traer otra cantidad de datos para poder ser presentados y devueltos hacia nuestra aplicación. ¿Ok? Finalmente, estos datos retraídos, ¿ok? Van a pasar a una tabla temporal. Dentro de un rato vamos a ver qué significa este hash para hacer una búsqueda secuencial de nuestra tabla temporal de la consulta que hemos corrido, ¿ok? Contra la tabla análisis 1. Y como verán, esta tiene otros costos y mueve otra cantidad de filas. De hecho, se darán cuenta de que, por ejemplo, el costo de trabajar con análisis de partida es 0, lo cual es bueno, y consume 16.902 para traer 416.000 filas. ¿Ok? Mientras que, por ejemplo, el más interno ha utilizado un costo de 18.986 para traer 5.762 filas. O sea, a pesar de que trae más datos, ¿ok? Cuesta menos. ¿Por qué da eso? Bueno, entre muchos de los factores es porque a lo mejor al momento de procesar ya tenemos la información en caché y como ya tenemos la información en caché, entonces no es necesario, ¿ok? Volver a bajar a la base de datos, sino ya la tiene lista y servida para poder trabajar. No sé si me pueden confirmar si se está acoplando mucha bulla o si me escuchan bastante bien a mí. Si alguien me lo escribe en el chat o me lo menciona en la grabación, por favor. ¿Ok? Me ayudan bastante. Bueno, ¿qué es lo que pasa después? Yo tengo mi tabla temporal que he generado de esta consulta, ¿ok? Y la estoy cruzando contra esta tabla. Entonces, el cruce de esas tablas genera otra tabla temporal que sigue el criterio del join de la unión de ambas tablas.
Entonces lo vamos a ver especificado el join acá. ¿Ok? Y evidentemente esa parte de la búsqueda tiene también su propio costo. Y acá empezamos a notar algunas diferencias. Como ya vamos subiendo hacia arriba, ya se ejecutaron las acciones más internas, las acciones más externas o las últimas que se van ejecutando ya tienen un costo de partida inicial bastante más elevado. ¿Por qué? Porque tienen que esperar que las más internas terminen para ellos empezar a trabajar. Entonces, le ha costado 19.058 unidades de costo empezar a trabajar esta consulta paralela, ¿ok? Esta unión de tablas en paralelo, ¿ok? Y finalmente 37.547 para poder terminar. Y nos está trabajando con cada una de ellas 5.762 filas de una longitud de 48 bytes cada una. ¿Ok? Finalmente, una vez que termina de hacer toda la unión de esa información, ¿ok? Tenemos que el costo de devolvernos ya los datos empieza en 20.058 unidades y termina en 39.930 unidades de costo para devolvernos, y este sí ya es un número más fiable, 13.829 filas de 48 bytes cada una. Esto, digamos, es lo que va a salir de su servidor hacia su aplicación. O sea, es lo que se va a traficar a través de la red. ¿Ok? Si tienen dudas, que seguramente habrá algunas, las van escribiendo mientras voy respondiendo lo de Cristian. Dice, bueno, Cristian, buenas noches. ¿Se define el tamaño de memoria que almacena los resultados sin necesidad de volver a leer el disco? Ya, a ver, sí. ¿Ok? Tú puedes definir en el postgres.conf cuál es el tamaño de memoria que quieres utilizar para guardar información en la RAM de manera temporal para ser operada por un query antes que tener que bajar al disco y subirla justamente a ese caché. ¿Ok? Es el workmain, si mal no me equivoco, pero tienes que tomar en cuenta que ese número que tú definas es el número total para todos los queries que están corriendo en paralelo en tu servidor. ¿Ok? Entonces, normalmente Postgres, cuando tú haces tu instalación, lo debe estar definiendo en el 20% de tu RAM disponible. ¿Ok? Ya sabemos que por buena costumbre, en un servidor de base de datos solamente corre la base de datos. No debe correr otra cosa, por lo cual todos los recursos de procesamiento y de RAM deben estar disponibles para la base de datos. ¿Ok? Ahora, como están disponibles para la base de datos, yo podría decir, bueno, mi sistema operativo ocupa el 10% de la base de la memoria de mi computador, 20% está ocupando Postgres para su caché, 20% está utilizando para otros servicios de la base de datos o que están corriendo en mi servidor y me queda 50% no aprovechado. Entonces yo puedo cambiar ese parámetro, de hecho hay muchos parámetros que vamos a ver ya en la parte más avanzada de configuración, que yo puedo mover para decirle a Postgres que utilice más RAM por defecto en nuestro servidor. Evidentemente vamos a tener que reiniciar el Postgres después de cambiar eso y poder ejecutar nuestras consultas más rápidas. Mientras más data tengamos nosotros en nuestros cachés de RAM del servidor, más rápido van a ser nuestras consultas y cómo se llama y evidentemente más eficiente nuestro servidor de base de datos, ¿no? No sé si con eso te he contestado bien, Cristian, no era más o menos lo que me estabas preguntando, si me entendí bien. Okay. Otro concepto en este tema de no bajar a disco es que Postgres implementa un mecanismo bien interesante que es el de serialización de consultas. Entonces, cuando Postgres ve que una consulta es muy frecuente, guarda los resultados en un caché. Ok, guarda los resultados en un caché, pero no son estáticos. O sea, existe toda una formulación matemática que verifica si ese caché es 100% fiable para devolver los datos al momento en que una segunda persona utilice esos datos de caché. Una tercera, una cuarta, una quinta. Básicamente en este caché entran aquellas consultas que concurrentemente se están haciendo de manera más frecuente. También, si la consulta, digamos, la misma consulta llega varias veces
casi al mismo tiempo a la base de datos, Postgres dentro de su resolución de queries es capaz de decir, la voy a ejecutar una vez y voy a darle la respuesta a las 30 personas que me están pidiendo esa consulta, ¿no? Dice, ¿existe algún aviso parámetro que me indique si el tamaño está bien o requiere incrementar? Más que bien o que requiere incrementar, es un poco que tú conozcas el hardware en el cual estás montando tu base de datos y los queries que están corriendo en tu base de datos. ¿Ok? Una base de datos transaccional, o sea, una que recibe muchos inserts, pónganse una base de datos del banco, pues, ¿no? Donde estás grabando muchos registros de información, no requiere mucha RAM porque básicamente los queries son inserts, son consultas pequeñitas que se van grabando en los discos y ahí lo que tú necesitas son buenas unidades de almacenamiento muy rápidas para que la respuesta sea lo más inmediata posible y no tengas pues colisiones al uso en el uso de los en el uso del hardware que tienes disponible, ¿no? Se me fue la palabra que quería usar. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si estás corriendo un sistema de BI en donde tienes mucha data, poca cantidad de grabaciones, pero sí mucha data y tienes que hacer consultas sobre mucha data, ahí normalmente debes tener servidores con un montón de RAM y mover estos parámetros para poder, ¿cómo se llama? Decir cuál es la cantidad óptima de RAM que deberías dedicar a los diferentes cachés, porque hay un montón de cachés en Postgres. Pero eso ya es un tema. Y creo que es buena tu pregunta, Cristian, porque podríamos hacer una tablita en el avanzado en donde todos puedan calcular finalmente cuánto de RAM realmente como máximo estaría usando Postgres en un ambiente de producción. Pero lo que va a ser más complicado es que cada uno de ustedes me pueda decir realmente qué tan grandes son los queries y con qué frecuencia se están ejecutando dentro de su base de datos, ¿no? Y digo, cuando digo queries grandes, no me refiero a queries grandes en escritura o complejidad de queries, sino grandes en la cantidad de datos que se tiene que mover para poder resolver una consulta, ¿no? Pero no existe una vista que te diga que si está bien o está mal la cantidad de RAM. Esa es parte justamente de lo que tiene que analizar un experto para poder hacer los ajustes necesarios. ¿Ok? Pero, y antes que se me olvide, sí hay una forma de poder ver si es que si es que la RAM te quedó chica al momento de ejecutar un query, lo vamos a ver un poquito más adelante en esta sesión. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna consulta. Veo que Cristian está ahí escribiendo. Vamos a esperar a ver qué consulta es. Por favor, no se queden con las dudas porque, como se llama la verdad que este tema es bien complejo y hay que leer bastante. Y a pesar de todo lo que yo he leído, sigo todavía con varias zonas oscuras de lo que finalmente sucede cuando yo proceso un query, ¿no? Okay. Bueno, entonces creo que ahí hemos entendido al menos lo básico del concepto de lo que estamos viendo al ejecutar una consulta. Ok, entonces vamos a regresar acá a nuestra diapositiva y bueno, como verán, acá se repite o se vuelve a reafirmar que los queries o el análisis de un query se lee de adentro hacia afuera y hacia arriba. Ok, entonces siempre empezamos a leer desde lo más interno hacia lo más externo y hacia arriba. Pero ustedes dirán, ¿y qué pasa si es que tengo varias cosas al interno al mismo nivel? Bueno, ahí las lees de arriba abajo, ¿ok? Siempre y cuando cada una sea independiente, ¿ok? Y luego pasas al siguiente nivel, ¿ok? Porque sí pueden darse esos casos de varias actividades al mismo nivel que están realmente trabajando de manera independiente, ¿no? Ok, entonces acá está lo que yo les decía hace un rato del costo de una acción. Y como verán, acá yo ya puedo comenzar a ver cuánto es lo que realmente estoy consumiendo yo de recursos de RAM de mi computador para poder resolver una consulta. De hecho, aquí creo que acá tengo calculadora también. Sí. Si yo quiero saber cuántos datos voy a sacar de mi base de datos, voy a sacar, o sea, ya una vez procesado y lo voy a entregar a través de mi red
hacia mi aplicación, simplemente multiplico este número por la cantidad de bytes. Entonces acá me dice que estoy devolviendo 13.829 registros que pesan cada uno 48 bytes. Entonces estoy devolviendo 663.792 bytes. Que si yo lo divido entre 1024, tengo que estoy devolviendo 648 KB de información. ¿Ok? Eso es lo que va a traficar por mi red. Entonces acá es, por ejemplo, un punto de control. Yo puedo estar trayendo muchos datos y de hecho traer 13.000 datos es un montón, 13.000 filas es un montón, pero si cada una me pesa solamente 48 bytes, estoy traficando solamente 648 KB, que en las redes actuales es nada. Probablemente 20 años atrás esto ya era relevante. Oye, mira, 648K de datos estás trayendo cada vez que ejecutas esa consulta y por eso me tiene saturada la red. Bueno, ya esas épocas pasaron. ¿Ok? Pero yo podría estar trayendo 10 filas que a lo mejor cada una pesa 100K. Y ahí ya pues comienza mi problema porque estoy haciendo ya estoy pasando megas de datos a través de mi red. O sea, esto es lo que va a salir a la red desde la base de datos. ¿Ok? Ahora, acá también empiezan a correr algunos conceptos de redes. Que salgan 648K o más que 648K, que salgan 663.000 bytes de tu servidor hacia la estación de trabajo que está pidiendo la data, no quiere decir que van a traficar por la red solamente 663.000 bytes. Acuérdense que por protocolo de red, la data que sale de un punto y se mueve a otro punto se corta en segmentos. ¿Ok? Y esos segmentos forman tramas a las cuales se les añade información de control para ver si las tramas están llegando bien al otro extremo o no. Con lo cual, cada vez que yo suelto, por ejemplo, 100K de una máquina hacia otra máquina por red, probablemente a través de la red esté influyendo 120K, porque esos 20K adicionales es lo que le pone el protocolo de red para asegurarse de que los 100 que salen de una máquina llegan hacia el otro extremo y que además han llegado en buen estado. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos lo que nosotros podemos decir. Ok, tu consulta suelta esta cantidad de data. ¿Ok? Y lo que se consuma hasta llegar al otro extremo ya esa es otra cosa. Por eso normalmente se propone que la base de datos, ¿ok?, esté en especialmente si es de alto uso de consultas, esté en el mismo segmento de red de la aplicación o digamos esté en un medio de comunicación con una velocidad aceptable que le permita pues ejecutar o mandar la data sin demora, digamos, ¿no? ¿Ok? Pero eso es lo que nosotros estamos mandando, pero finalmente acá está todo lo que nosotros estamos moviendo. ¿Ok? Entonces quiere decir que, por ejemplo, acá estamos ejecutando o acá estamos calculando enviar 5.762 por 24 bytes. ¿Ok? Pero tenemos dos trabajos en paralelo. Entonces, al menos, cada vez se están moviendo 276.000 bytes cada vez que se ejecutan dos trabajos en paralelo. ¿Ok? Con lo cual ya la situación cambia un poquito, ¿no? Porque ya comenzamos a sumar más. Ahora, esto es lo que ha consumido esta parte de la consulta. Pero acá tenemos otra consulta superior que está moviendo 416.000 archivos por 24 bytes y que después los cruza, ¿ok?, en trabajos paralelos que finalmente están haciendo esta cantidad de bytes removidos de información. Entonces, lo que ya estamos viendo acá es la cantidad de data que estamos moviendo dentro de nuestros dispositivos de almacenamiento para poder servir la información que va a devolver finalmente a la base de datos. ¿Ok? Entonces, otro tema que uno en la práctica debería ver es que nosotros removamos la cantidad de filas más pequeña posible para que nuestras consultas sean eficientes, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría ahorita ejecutar un query que devuelva 416.000 registros. Ok, a lo mejor puede ser que sí sea necesario, ok, pero no debería ser común. Por ejemplo, no debería ser común en una aplicación
donde yo voy a registrar facturas, que cada vez que registre una factura, tenga queries llamando a tablas que me están devolviendo o que me están removiendo esta cantidad de información. Algo mal está pasando ahí en mi lógica de los queries o en mi diseño de base de datos, o debo empezar a aplicar otro tipo de técnicas para poder cortar esos pedazos de datos y empezar a ser más eficiente. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna consulta. ¿Ok? Ya. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es el tema de reconocer cuando una consulta está utilizando pues, secuencial o indexada. Eso ya lo hemos visto un poquito en la anterior sesión que hemos visto justamente el tema de índices. Y como ustedes saben, para nosotros utilizar un índice siempre va a ser mucho más conveniente que hacer una búsqueda secuencial. Entonces, ¿cómo me doy cuenta del impacto de eso? Voy a ejecutar esta búsqueda secuencial en este instante y ustedes verán, creo que acá tenemos con... Acá tenemos, por ejemplo, nuestros costos, ¿ok? De la cantidad de información que estamos removiendo, multiplicado por 2, al menos en paralelo, porque van a ejecutar dos procesos. Entonces, lo que yo voy a hacer en estos instantes es crear un índice. Y vamos a correr la búsqueda nuevamente. Entonces, acá nos dice que la búsqueda finalmente ha sido secuencial y que este es el filtro que se ha utilizado. De hecho, acá dice bien clarito el filtro, ¿no? Este es el filtro que se ha utilizado para poder hacer la búsqueda. Ya hablamos la vez pasada que una búsqueda secuencial lo que hace es recorrerse toda la información que está en la tabla. ¿Ok? Entonces, toda la información, todo lo que tenemos guardado en esta tabla, todo eso ¿cómo se llama? Tiene que remover la base de datos para devolvernos la información porque no sabe dónde está la información que nosotros le estamos pidiendo, entonces tiene que consultar registro por registro dónde está. Ya hemos creado el índice y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esta consulta. Bueno, lo primero es que no sé si ustedes sentirán que la sensación de rapidez es mucho más eficiente, ¿ok? Y acá nos dice que sí, está usando una búsqueda indexada y de hecho está utilizando este índice. ¿Ok? Y fíjense una cosita. El costo de llegar al primer dato ya no es 0, es 0.42, mientras que acá es 0. ¿Ok? Le ha costado más trabajo llegar al primer dato para extraer la data. Pero la búsqueda final ha costado 1.706, mientras que en el primer caso de una búsqueda secuencial costó 18.986. Es decir, esta búsqueda es al menos 10 veces más eficiente que cada una de los trabajos en paralelo que se han realizado acá. Acá no tenemos trabajos en paralelo. De hecho, un solo procesador ha atendido la consulta. Si hubiesen sido dos procesadores, nos diría también que tiene búsqueda o workers planificados para trabajar. Entonces, aunque llegar al primer dato le ha costado más que en el caso de una búsqueda secuencial, ¿ok? La búsqueda total le toma un décimo que, ¿cómo se llama? Que la búsqueda sin índice, ¿ok? ¿Y por qué esto? Pues porque primero se tiene que ir a consultar al árbol de índices, encontrar el puntero hacia el primer dato y utilizar ese puntero para poder extraer el primer dato y empezar a servirlo. ¿Ok? Por eso es que justamente la búsqueda indexada tiene un inicio mayor que, bueno, pero mayor, como ya se pueden dar cuenta, en decimales nada más que una búsqueda secuencial. ¿Y por qué una búsqueda secuencial naturalmente siempre va a tener un costo en cero? ¿Por qué secuencial? Entonces se va a ir al primer dato que encuentra y de ahí va a barrer toda la tabla. ¿Ok? Entonces no tiene tiempo, no tiene pérdida de tiempo en tratar de ubicar dónde está el primer dato que realmente yo debería estar sirviendo, porque se va a ir siempre al primerito de la lista y de ahí va a empezar a barrer. ¿Ok? Finalmente acá vemos de que hemos tenido al menos dos workers trabajando, que cada uno ha movido 324 datos para finalmente devolver 778. ¿Qué cosa quiere decir esto? Y regresamos ¿cómo se llama a la calculadora. Si yo tengo 324 filas,
y 2 workers, ¿ok? Al final he movido 648 registros, pero el resultado final es 778 registros. ¿Qué pasó con los otros 130 registros? Bueno, esta es la cantidad de trabajos, nuevamente, que se ejecutan en paralelo. Alguno acabó antes que el otro y luego se tuvo que ejecutar ese que acabó primero una segunda vez para probablemente servir los otros 130 registros que me faltaban dentro de mi consulta. ¿Ok? Mientras que acá en la búsqueda indexada, como todo lo hace un solo trabajo, ¿ok? Un solo procesador, me ha devuelto de golpe los 778 registros de respuesta que yo debería obtener de la ejecución de mi query. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda. Si tienen alguna consulta, con toda confianza la escriben mientras tomo agua. Yo creo que reconocer si tu query está usando un índice, pues es bien sencillo, ¿no? Tiene que aparecerte la palabra index scan. Si te aparece sec scan, búsqueda secuencial, ya de por sí, ya no es, ¿cómo se llama este? Ya no está usando índice. Pregunta Cristian, ¿la cantidad de workers es equivalente al total de CPU? No. Y de hecho te lo demuestro acá. Mira, justo por eso yo había levantado acá el Terminator y acá, perdón. Acá, como ustedes verán, esta máquina virtual tiene 3 cores. Y ¿cómo se llama y los servicios en paralelo, los procesos en paralelo son solamente 2. Entonces, ¿qué pasó con el tercero? ¿Por qué no lo he utilizado? Bueno, en los cálculos de la ruta más óptima para sacar los datos, Postgres ha decidido, mira, no necesito más que 2 workers. Con 2 workers tengo un tiempo de respuesta bastante aceptable. No necesito utilizar un tercer procesador. Eso es algo que lo decide Postgres. ¿Podemos inferir sobre eso? Más que inferir, no. Lo que puedes hacer es desactivar la capacidad de hacer trabajos en paralelo. ¿Ok? ¿Es algo conveniente eso? Sí, solo sí, es conveniente cuando tú tienes queries muy pesados que quieres lanzar en concurrente y quieres asegurarte de que, aunque demoren un montón, siempre encuentren disponible un procesador con el cual trabajar. Porque si no, entonces lo que va a pasar es que se va a quedar ahí en la cola esperando que se liberen procesadores para poder ejecutarse. Aunque también valga verdad, el sistema de concurrencia de Postgres es bastante eficiente y básicamente lo que ejecuta son mini acciones sobre varios queries del concurrente corriendo para poder servir ¿cómo se llama la información. ¿Ok? Entonces, no, la cantidad de workers no es total, no es equivalente al total de CPU. Y de hecho, les puede sorprender que a lo mejor ustedes lancen varias veces esta consulta y la cantidad de workers que se levanten sea mayor a la cantidad de, ¿cómo se llama?, de CPUs o de cores disponibles o threads disponibles en su sistema operativo. Y nuevamente, esto se debe gracias a la capacidad de Postgres de poder gestionar varios queries al mismo tiempo, ¿ok? Y dividido en mini acciones que se ejecutan de manera independiente y de manera aislada sin chocar con otras consultas que se están ejecutando también en paralelo. Evidentemente, si tenemos consultas muy pesadas, estas van a hacer mayor uso de consumo de recursos y van a hacer que los otros servicios que están corriendo alrededor de la base de datos se ralenticen y pues tengamos, pues a lo mejor experimentemos un tiempo de demora. ¿Ok? Perfecto. Creo que le gustó la respuesta a Cristian. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Todo se está entendiendo? Me preocupa porque a mí al menos de golpe la primera vez que leí esta vaina me costó trabajo entenderla. Bueno, continuamos. Listo, entonces ahí hemos visto el tema de la diferencia pues entre una búsqueda secuencial y una búsqueda indexada. ¿Ok? Y ahora vamos a empezar a analizar las cosas con un poquito más de minuciosidad. Entonces, Explain nos muestra la información que nosotros estamos viendo acá, pero nosotros podemos pedir más información más profunda y para eso utilizamos el operador Analyze. ¿Ok? Analyze es un suboperador del Explain
y este nos permite ver algunas cositas más, así que vamos a empezar a ejecutarlo. Y lo primero o lo más, ¿cómo se llama? Lo más relevante son estos dos valores que antes no veíamos. ¿Ok? Uno es el tiempo de planificación y el otro es el tiempo de ejecución. El tiempo de planificación es el tiempo que le toma a Postgres pensar cómo devolverte los datos. O sea, de dónde lo va a sacar, si va a usar índice, no va a usar índice, todas las diferentes acciones que ustedes vean dentro de su plan de ejecución, ¿ok? Son las que planifica el Postgres en este tiempo. En este caso le ha tomado 0.111 milisegundos pensar cómo devolverte los datos. Y luego está el tiempo de ejecución, que es el tiempo que le toma a Postgres tener listos los datos para devolvértelos. ¿Ok? O sea, ya están listos y ahí te los mando. Eso le toma 10 milisegundos. Y ahí otra advertencia. Ese es el tiempo en el cual Postgres ya empieza a soltarte los datos. El tiempo que toma que ese dato llegue hasta el extremo que está pidiéndolo se ve afectado por múltiples condiciones, dentro de ellas la calidad de la red, la distancia de la red, el ancho de banda con el que contamos y bueno, N condiciones de red, por lo cual el query, y esto me ha pasado frecuentemente, ¿no? La clásica queja de los usuarios, el sistema está lento, el sistema está lento, entonces tú vas a tu servidor y haces tu htop y lo primero que te das cuenta, oye, pero es que ni siquiera estoy usando recursos. ¿Por qué me dices que, cómo se llama, que la base de datos está lenta? Realmente no es la base de datos la que está lenta, sino tu cableado de red está fallando, tu switch tiene problemas, tu operador está cayendo, tiene mucho TTL al momento de llegar al extremo donde está tu base de datos, no sé. Muchos otros elementos que finalmente hacen de que la aplicación o el usuario sienta que la base de datos está lenta cuando en realidad lenta no es. Me está respondiendo en 10 milisegundos. Que se demore en llegar a tu extremo 10 minutos es un tema de red, de comunicaciones, no es un tema de base de datos. ¿Ok? No sé si esa parte de ese concepto se entendió. ¿Sí? Pregunta Cristian, ¿existe alguna sentencia u otra herramienta para identificar las sentencias top? Creo que sí lo vimos en la primera parte del básico 1. Bueno, acá estamos viendo el top, el htop. Acá estamos viendo el top. ¿Ok? Y hay un pptop, creo que es, a ver. apt cache search y pop o algo así. Sí, ahí está. Entonces, se llama así porque está hecho con Python. A ver, lo voy a jalar. Lo voy a instalar, perdón. Es básicamente como el top, como el htop, pero con un poquito más de información. Se está hablando. A ver, top. Y acá lo ves un poquito más bonito y acá te dicen los procesos, la memoria, los procesadores, cómo va, ¿no? ¿Ok? O sea, por lo menos hay 3 y para Postgres específico, eso lo vamos a ver más adelante porque también tiene sus particularidades. No sé si está acá. Existe el pgtop. Que el pgtop nos permite ver ya los procesos en específico. Ay, ¿qué pasó? Los procesos específicos ya que están corriendo en nuestra base de datos. Ahí no lo tengo abierto, creo que tengo que correrlo como usuario Postgres o con un usuario con privilegios. Y ahí están los procesos específicos que corre Postgres. Entonces tienes esos 3 para el sistema operativo, htop, top y pptop. Y pgtop para lo que corresponde a Postgres, porque por ejemplo acá voy a correr esta consulta y verán que, por ejemplo, bueno, acá no, es tan chiquita la consulta que no se ha llegado a ver, pero esto tiene un refresh y evidentemente cada cierto tiempo va haciendo consultas, ¿no? ¿Okay? Lo que quieres decir, dices, quiero identificar la consulta exacta.
Eso lo puedes ver con PGTop. ¿Ok? A ver, también hay queries, hay vistas que te permiten hacer ese nivel de verificar qué consultas están demorando más. No las vamos a ver ahora. ¿Ok? Son vistas, ¿cómo se llama? Que te muestran mucha información desde las páginas movidas, la concurrencia, el tiempo atravesado, la cantidad de recursos consumidos y todo lo demás, y ahí te muestra cuál es la sentencia que se está corriendo. Hay vistas para eso. ¿Ok? Dentro del mismo Postgres. Entonces, también ahí puede pasar una cosa media rara que me ha pasado incluso en producción, ¿no? La base de datos está lenta, entonces tú te conectas y quieres correr, consultas esas vistas y demora. ¿Por qué demora? Porque la otra consulta se está comiendo todos los recursos. Entonces, esa consulta demora un montón en sacarte la información y al final cuando ya te la saca, el otro ya terminó y no te diste cuenta cuál es el query que te está demorando mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en el log de query, si tú quieres, en el log de Postgres, perdón, si tú quieres, puedes poner un umbral de tiempo para que el Postgres te diga, oye, por ejemplo, tú lo puedes configurar a 10 segundos. Toda consulta que demore más de 10 segundos, ponla en el log, como para que tú puedas hacer, ¿cómo se llama mapeo de esas sentencias que están demorando? Y normalmente, por ejemplo, yo lo prendo así, ¿no? Lo prendo en 10 segundos, paso a producción y voy revisando constantemente el log, voy afinando las consultas que demoran más de 10 segundos y conforme ya comiencen a desaparecer, lo bajo. Y ahora las de 8 segundos, luego las de 5, las de 4, las de 3, las de 1 segundo. ¿Ok? Entonces, ya cuando llego un segundo o menos, ya me siento tranquilo porque sé que todas mis consultas están funcionando en menos de un segundo. Y si hay alguna que demora más de un segundo, me la voy a mostrar en el log. Pero te vas a enterar de esa consulta al final de la ejecución, nunca durante la ejecución de la misma, sino al final de la ejecución ya te va a decir, esta consulta demoró tanto tiempo. Cuando veamos ya los parámetros de configuración del log de Postgres, ahí lo vamos a ver, ¿cómo se llama? A mayor profundidad. ¿Ok? Bueno, vamos continuando. Bueno, entonces, en el Analyze, como usted, perdón, estábamos explicando el Analyze. Entonces me fui hacia otro punto. ¿Ok? Bueno, entonces acá tenemos el planning y el execution. ¿Ok? Y ahora tenemos un poquito más de información, porque antes veíamos solamente los costos y ahora estamos viendo los tiempos. ¿Ok? ¿Y qué me dicen los tiempos? El tiempo sigue una lógica muy parecida a la de los costos. El primer tiempo que vemos es el tiempo inicial que le toma a Postgres de llegar al primer dato que nos va a devolver en la acción que estamos ejecutando. Y el tiempo final que ustedes ven acá es el tiempo total aproximado, nunca es exacto, es aproximado, que le va a tomar a Postgres devolvernos todos los datos que están siendo afectados por esa acción. Y escúchenme bien que siempre estoy hablando de acciones, no de la ejecución total del query. Dentro de un ratito vamos a borrar, por ejemplo, cómo se llama, o vamos a hacer esto un poquito más complejo, porque finalmente acá teníamos uno más complejo. Entonces voy a volver a correr esta consulta, pero ahora le voy a decir un analyze. ¿Ok? Y ustedes verán que ahora cada acción, que básicamente una acción es una de estas flechitas, ¿ok? Tiene su propio tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá en esta búsqueda indexada, el tiempo de llegar al primer dato fue de 10.328 milisegundos. ¿Ok? O sea, este query, como ustedes habrán visto, o como estarán viendo, demora 106 milisegundos en ejecutarse. Bueno, el query más interno, el primerito en resolverse, le toma 10 milisegundos llegar al primer dato. Y casi nada, porque verán que de 10.328 pasa a 10.329, casi nada instantáneo, ¿ok? Llegar al final de los 13.618 filas que nos devuelve esa consulta, ¿ok? Y acá pueden empezar algunas diferencias. Ernesto, ¿por qué acá en el costo me dice que ha movido 13.827 filas y acá me dice
que finalmente, o que ha movido 13.618. Bueno, acá están los datos que ha removido, no los que va a responder, sino los que ha removido. Y acá están los datos que finalmente son los datos con los que se ha quedado esa acción. ¿Ok? Entonces, esa acción se quedó con 13.628 datos y que demoró 10 milisegundos en empezarse o llegar al primer dato y 10 milisegundos en traer los 13.618 registros. Y hay un numerito más acá que dice loops. Los loops es la cantidad de veces en que esta acción se ha tenido que ejecutar. Entonces, esta acción se ejecutó una sola vez. ¿Ok? Bueno, utilizando esta condición de índice, ¿no? Porque esta es una búsqueda indexada. Se ejecutó una sola vez. Pero ustedes verán un poquito más arriba que después de ejecutar esta acción que tiene un índice, ¿ok? Se ejecuta una búsqueda, ¿ok? Una búsqueda paralela, ¿ok? En la cual tenemos otros tiempos de respuesta y otra cantidad de información removida para ser servida en nuestro query. ¿Ok? Entonces, son momentos diferentes, acciones diferentes, y cada una tiene su costo y cada una tiene su propio tiempo de ejecución. Algunos podrían decir, entonces, si yo sumo mis tiempos de ejecución internos, puedo calcular cuál es mi tiempo de ejecución externo, que es el final que le ha tomado ejecutar. No tanto así, ya no es tan matemáticamente exacto, ¿ok? Pero sí, quizás ya se pueden haber dado cuenta que esto, como es ya la última sentencia que nos devuelve los datos, el tiempo de ejecución de la sentencia final es el tiempo de ejecución total de la sentencia que aparece acá. Segundos más, segundos menos. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen alguna consulta sobre el tema del actual time. ¿Ok? Como verán, son conceptos totalmente diferentes. Mientras tanto, yo voy a ir y voy a borrar el índice que tenemos para ejecutar la misma consulta sin índice y ustedes puedan ver la diferencia en el plan de ejecución. Ya borré el índice. Vuelvo a ejecutar la consulta y ahora, por ejemplo, todos son búsquedas secuenciales. ¿Ok? Hace búsquedas secuenciales acá con 2 workers planificados y 2 workers lanzados. ¿Ok? Y miren, esta consulta hizo 3 ejecuciones. Entonces ahí está un poquito lo que yo les decía, ¿no? Oye, si ha movido 2 workers, 300 registros, pero me está devolviendo 700, ¿dónde están los otros 100? Es que el que acabó primero se ejecutó 2 veces y ese te devolvió los otros 100 registros que te faltaban. Entonces al final se están ejecutando 3 loops, ¿ok? O 3 veces el proceso, ¿ok? Donde 2 pueden correr en paralelo. ¿Ok? Entonces, otro número que nosotros debemos ver que sea lo más chiquito posible es los loops. Mientras más cercanos a 1 sean, mejor. Claro, en este caso no se asusten tanto porque esta es una búsqueda paralelizada. Entonces, estos 3 loops se están dividiendo en 3 procesos diferentes donde 2 corren al mismo tiempo. Pero cuando lo hemos corrido con el índice, ¿ok? Como ustedes verán, ¿cómo se llama? La cantidad de ejecuciones ha sido solamente una para la primera parte, que es extraer la data que es parte del WIT, que como les decía es el query preprocesado que tenemos en esta consulta, ¿no? ¿Ok? Pero luego vienen pues todas las otras uniones ya con la tabla para poder hacer el join. Dentro de un ratito vamos a hablar de los joins. ¿Ok? Y acá lo que tenemos es que este se ha ejecutado 3 veces, pero acá tenemos 3 búsquedas secuenciales, ¿ok? Y acá tenemos 3 hash, también vamos a hablar en un ratito de los hash, en paralelo, ¿ok? O perdón, ejecutados. Por lo tanto, hablando, digamos, medio que en bruto, ¿ok? Tenemos al menos 9 veces que hemos usado el procesador para poder devolver los datos,
¿ok? Hasta el momento final en donde hemos usado al menos un core para devolver la información finalmente, ¿ok? Entonces, así es como funciona, digamos, este tema del Analyze, o esto es lo que nos permite ver el Analyze, ¿no? Los tiempos y la cantidad de veces que cada acción se está ejecutando dentro de nuestro query. Verán que el query en realidad no es tan complejo, pero toda la información que nos está mostrando acá es bien compleja de toda la actividad que tiene que realizar la base de datos para devolvernos la información, ¿ok? Ahora, no se los comenté al inicio, pero se los digo ahora. Justamente el analizador de queries está cambiando básicamente todas las versiones, cada vez entregando más información y hay que buscar esos nuevos elementos de información que nos envía, o sea, buscar en alguna publicación qué realmente nos quiere decir con ese nuevo, ¿cómo se llama ese nuevo atributo que nos devuelve al momento de ejecutar una consulta en un query. No sé si por ahí tengan alguna consulta, si no vamos avanzando. Ok, entonces, bueno, acá está la información del Analyze. Ok, y bueno, eso es básicamente lo que estamos viendo ahí, ¿no? Quizás, y solamente para poder hacer una interpretación, voy a volver a crear el índice. Voy a volver a correr la consulta. Para leer un poquito qué cosa es lo que estamos viendo acá. Bueno, ya sabemos que lo primero que hace es la búsqueda indexada para, ¿cómo se llama? Devolvernos este segmento de datos inicial que yo estoy solicitando acá en la parte del WIP, o sea, esa tabla temporal. Y como ustedes dirán, bueno, o podrán estar pensando, ya, tú haces una consulta que va a generar una tabla temporal. ¿Dónde se guardan esos datos? ¿Dónde están? Bueno, esos datos se guardan básicamente en un hash. Entonces, para ponerlo en sencillo, cuando ustedes ejecutan un subquery, que en este caso es muy parecido a un subquery, lo que va a hacer Postgres es ejecuta ese query y esa data la va a guardar en un entorno temporal para poder ser utilizada, para mezclarla o para poder cruzarla contra la data ya finalmente que reside en los dispositivos de almacenamiento. ¿Ok? Ese hash tiene un límite. O sea, tiene un límite de memoria que puedo usar. Si la cantidad de data que tiene que subirse al hash es muy grande, lo que va a hacer Postgres es bajar el exceso de data de la cantidad de RAM disponible a un sitio especial dentro de la unidad de almacenamiento. De tal manera que ya no toca la data principal que está ahí en la unidad de almacenamiento principal, sino se va hacia sus cachés y en sus cachés tiene una copia de esa data para poder operar. Eso quiere decir que nosotros tenemos a lo mejor una tabla de alta concurrencia de grabación o de actualización de datos y si ejecutamos el mismo query, a lo mejor ese query no se puede paralelizar porque la data se modifica no se puede serializar, perdón, se modifica la data tan constantemente que lo que hace Postgres es para cada ejecución suelta o saca, ¿cómo se llama? Un snapshot de información aparte para poder servir la información. ¿Ok? Y si es muy grande, como les digo, no les va a alcanzar la RAM, va a usar un poquito de RAM y el exceso, que puede ser varios megas, lo va a bajar a disco. Con lo cual están moviendo información de disco hacia un caché en RAM, pero que finalmente termina bajando a disco. Entonces, eso es algo que también tenemos que evitar. No lo estamos viendo acá, pero lo vamos a ver dentro de un ratito en un efecto de un query donde vamos a forzar esa figura. ¿Y qué tan grande es esa cantidad de memoria que se está utilizando? Bueno, es justamente esto que estamos viendo acá. Dentro de un rato vamos a hablar de los buckets y los batches. Pero la cantidad de memoria que está usando esa tabla temporal de Postgres está ocupando 992 KB. Entonces, por acá ya podemos empezar a determinar cuánta memoria ya de una manera más fácil estamos empezando a utilizar para poder gestionar nuestros datos y ver si la memoria realmente nos está alcanzando. Porque si no nos alcanza, al menos ese parámetro de configuración del workman que les decía hace un rato, acá nos va a salir un mensaje indicándonos que se está grabando en disco. ¿Ok?
¿Qué más podemos sacar acá en estos momentos? Bueno, acá vemos las condiciones del hash, por ejemplo, o sea, el primer hash se genera cuando yo pido la información de esta tabla y el segundo hash se genera cuando yo ya ejecuto el query con la información preprocesada de acá. Entonces, ese cruce de datos, ok, entre la tabla principal y esta tabla temporal que genera internamente Postgres, genera un nuevo hash, que en este caso es este de acá. Pero como ya es un hash de salida, básicamente todo eso va, digamos, va fluyendo hacia el retorno de los datos, ¿no? Ok. Pero como es paralelo, perdón, acá podemos ver que se ha ejecutado en al menos 3 oportunidades, cada uno con su segmento de datos. ¿Ok? Evidentemente acá no estamos pidiendo la información ordenada. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando pedimos la información ordenada. ¿Ok? Por lo cual, lo que le interesa en estos momentos a Postgres es devolver la data y no ejecuta ninguna acción adicional de ordenamiento de esa data para poder entregarla. Por lo tanto, la va a entregar conforme la encuentre y en el orden en el que ella la encuentre. ¿Ok? Continúo, si tienen alguna duda me lo ponen. Okay, espero que no esté siendo demasiado complejo este tema. Por ahí me pueden escribir que si es que hay alguna parte que está siendo demasiado compleja ya. Okay. Bueno, así como tenemos el Analyze, también tenemos el Verbose. Y el Verbose nos da un poquito más de información sobre lo que finalmente está devolviendo cada una de las acciones. Entonces regresamos acá. Ok. Y ahora le vamos a decir, en vez de un Splay Analyze, dame un Splay Verbose. En el Splay Verbose, ok, vamos a ver que, por ejemplo, acá nos está mandando que de esta operación, que es nuevamente el query más interno, nos está devolviendo estas columnas afectadas como parte de esa consulta. Miren, voy a cambiar la consulta. Acá salen las tres columnas totales porque he hecho un select asterisco, ¿no? Pero voy a decirle de que me devuelva solamente dos columnas, ¿ok? ID1 e ID3 para que se vea más fácil la diferencia. Miren, ahora me dice que el output de esa consulta ha incluido solamente esas dos columnas, ya no las tres, porque ya no hice un select asterisco. ¿Ok? Con lo cual también, por ejemplo, podrán ver que en el primer caso, cada dato que yo estoy devolviendo, ¿ok? Que estoy devolviendo y estoy guardando en mi tablita de hash, ¿ok? Es de 24 bytes, porque estoy pidiendo todas las columnas. Acá como he pedido solamente dos, entonces me está devolviendo 16 bytes. Entonces, ahí tenemos otro elemento para analizar cuando queremos tener una consulta eficiente. Mientras menos bytes devolvemos, más rápida va a ser la consulta. ¿Ok? Por lo tanto, no hagamos select asterisco, sino hagamos select de las columnas que realmente nosotros necesitamos para que el query sea lo más eficiente posible. ¿Ok? Y bueno, acá en el caso del verbose, como ustedes verán, básicamente todo es las columnas que siempre estamos afectando. Ya cuando llegamos, por ejemplo, hasta acá, digamos, vamos a decirlo así, hasta acá es el query que está dentro del with. Este subquery que podemos ver acá. Y de acá en adelante ya es el cruce de ese subquery con, ¿cómo se llama con la tabla principal con la cual lo estoy cruzando, que en este caso es la misma, ¿no? Entonces acá sí ya me está diciendo que los outputs son las tres columnas, porque evidentemente acá estoy haciendo pues un select asterisco, pues, ¿no? ¿Ok? Finalmente incluso me dice, oye, mira, acá está, ¿cómo se llama estás devolviendo las tres columnas de análisis, ¿ok? Y las dos columnas de cómo se llama de tu subquery que has escrito con WIT. Por lo tanto, tu registro ahora pesa 40 bytes al momento de devolverse hacia afuera, digamos, hacia la aplicación. ¿Ok? Entonces, más o menos así es lo que nos permite ver el Splay Verbose. ¿Ok?
Pero nosotros podemos trabajar un explain analyze con un explain verbose al mismo tiempo, y de hecho lo vamos a hacer. ¿Ok? Analyze verbose, y ahora tenemos mucha más información. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué información adicional estamos viendo? En estos momentos ya no tenemos, creo, no, sí tenemos el índice porque acá nos dice, ¿no? ¿Ok? Acá tenemos la primera consulta, que es la consulta indexada, como habíamos conversado hace un rato, pero como ustedes verán, esa búsqueda indexada finalmente se está procesando con una búsqueda, ¿cómo se llama? Oh, perdón, se está pasando, ¿cómo se llama? Un hash. Y el hash, en estos momentos, el hash como tal, esa tablita temporal, está utilizando dos workers para poder almacenar la data. Y acá me dice que el worker 0 está almacenando 3.152 registros y el worker 1, 4.105 registros en promedio. ¿Ok? O estimado. Porque, uy, me va a disculpar Juan, pero lo voy a poner en mute. Ah, no puedo. Ah, no, ya se silenció su voto. Ok. Hombre, no me acostumbro mucho al Teams. Bueno, entonces hace su búsqueda y finalmente cuando ya tiene los datos para generar su tablita de hash, buenas noches Juan, para generar su tablita de hash utiliza dos workers y guardar esa información. Eso hasta hace un ratito, lo voy a pedir de nuevo acá, sin el verbose, ¿ok? No sabíamos qué estaba pasando, solamente sabíamos que se estaba haciendo un trabajo en paralelo, pero no sabíamos exactamente qué estaba haciendo ese trabajo en paralelo, pues acá ya lo vemos. ¿Ok? Está haciendo la revalidación de los datos, ¿ok? Que estamos trayendo para después volver a ser procesados por dos workers más y generar mi tablita de hash que va a tener mi información temporal para poder ser cruzada con la tabla principal. ¿Ok? Entonces, nuevamente, esta información que vemos acá de los workers es una información en promedio o estimada por cada vez que se ejecutó ese proceso y que ese proceso pudo eventualmente haberse ejecutado al menos más de una vez para poder traer todos los datos que se van a trabajar. ¿Ok? Y como también verán, cada uno tiene su propio tiempo de ejecución. Nuevamente, tiempos en promedio o tiempos aproximados, no necesariamente los exactos, aunque la diferencia es eh, milésimas de segundo. ¿Ok? Bueno, entonces así como verán, con el verbose tenemos más información, pero ya es información que a lo mejor ya no genera pues demasiado ruido en lo que estamos viendo. Y con un explain analyze ya nos basta ver qué es lo que realmente está ejecutando nuestro código. ¿Ok? Entonces, continuamos. Bueno, esto es lo del verbose y el explain analyze juntos que acabamos de conversar. ¿Ok? Y ahora vamos a comenzar a leer un poquito más qué es lo que está pasando dentro de nuestra base de datos. Entonces, lo primero que seguramente nosotros queremos ver es el tema de los joins, ¿no? Porque nosotros normalmente hacemos muchos joins y estos joins son los que principalmente a veces hacen que llegar a la data sea lento, porque ya comenzamos a cruzar diferentes tablas. Entonces acá voy a crear una tablita temporal, ¿ok? Evidentemente el resultado no va a ser el mismo que están viendo en la diapositiva porque la generación de números aleatorios ha sido nueva. Y bueno, por ejemplo, acá está creándose 889 registros dentro de esta tablita. ¿Ya? Así que vamos a hacer ahora un spread analyze y un join entre la tabla análisis y la nueva tablita que hemos creado. ¿Okay? Entonces ahí tenemos nuestro spread analyze y en este caso, ¿ok? Estamos haciendo un cruce entre las dos tablas y lo primero que va a ejecutarse, evidentemente, es la unión de esas dos tablas para poder devolver los datos. Entonces,
lo primero que nos dice acá es que en la consulta más interna, ¿ok? Vamos a tener la unión entre el campo ID1 de la tabla principal con el campo ID1 de la segunda tablita temporal que hemos creado, que le hemos puesto un alias de B, ¿no? Entonces, ok, acá está mi join. Y justamente tengo la suerte de que mi join esté usando el índice. Entonces, como está usando el índice, mi join se ha ejecutado, ¿ok? Pero, miren esto, se ha ejecutado 889 veces, ¿ok? Para una cantidad de una fila que retorna cada consulta. ¿Por qué ha pasado eso? Básicamente por esto. Mientras que análisis tiene un índice, MP1 no tiene índices. Por lo tanto, al momento de hacer el join, cuando se trabaje con la tabla análisis, voy a usar el índice, pero por cada registro que yo encuentre dentro de las condiciones, ¿ok? Tengo que hacer una búsqueda secuencial. Y mi búsqueda secuencial va a remover 889 registros, que son los 889 registros que se generaron al momento de crear la tabla. Por eso tenemos que cada vez que se ha ejecutado o se ha movido un registro, por un total de 889 veces. No sé si quedó claro o lo confundí. Se ve como en este caso en un join, en uno uso un índice y en el otro no estoy usando un índice. Vamos a ver qué pasa si es que le creo un índice. MP1 y D1. ¿Ok? Probablemente esto debe ser un poquito más eficiente, ¿ya? Ok, y acá pueden ver que ya cambió la figura. La primera vez que utilizo mi tabla, ahora ya me voy, la primera tabla que se trabaja es la tabla TMP1, que se trae 889 registros una sola vez. ¿Ok? Mientras que cuando ya empiezo a cruzarla, ¿ok? Con la tabla análisis, voy a acceder a 1924 registros una sola vez. ¿Ok? Finalmente, la información de estas dos acciones se va a poner en un, ¿cómo se llama? En un merge, ¿ok? Se van a juntar y una vez cruzadas se van a devolver hacia la aplicación que está ejecutando el query. En este caso va a devolver 889 filas, ¿no? Que es lo que tenemos. Okay. Sí. En el otro caso estaba haciendo evidentemente la búsqueda secuencial. Entonces es así como se procesa, ¿cómo se llama? La información en el caso de que tengamos pues dos queries y en este join que estamos viendo en estos instantes. Vamos a borrar ¿cómo se llama? Los índices. Acá me dicen los nombres de los índices. Y vamos a ejecutar la misma consulta. Acuérdense que en el primer caso la tabla análisis tenía índice y la tabla TMP1 no. Luego le hemos creado un índice TMP1 y ya las dos tablas tenían índice y ahora ninguna tiene índice. Bueno, ahorita ninguna tiene índice, entonces lo primero que hace es una búsqueda secuencial y nuevamente ya vamos a trabajos paralelizados, entonces ya tenemos al menos dos trabajos paralelizados que se han ejecutado al menos 3 veces, dos en concurrente al mismo tiempo, ¿no? ¿Ok? Y cuando hemos hecho ese primer cruce de información, se ha creado esta tablita temporal, ¿ok? Y luego esa tablita temporal se ha mezclado con la búsqueda secuencial dentro de la tabla análisis 1, o perdón, análisis, ¿ok? Para finalmente crear una tablita de devolución de información que ha seguido esta condición lógica y finalmente esto es lo que se está devolviendo. ¿Cuánto demoró la anterior consulta donde todos tenían índice? 6 milisegundos. ¿Cuánto demoró sin índices? 83 milisegundos. ¿Cuánto demoró con al menos un índice? Y esto es una cosa interesante, 2 milisegundos. O sea, aparentemente que solamente análisis tenga índice y la otra sea una tabla secuencial, es mucho más eficiente en tiempo de ejecución
que si ambas tuvieran índices, pero definitivamente, ¿cómo se llama el no tener índices hace que la consulta sea mucho más lenta? ¿Ok? Bajando acá, si alguien tiene alguna consulta, puede hacer la pregunta sin ningún problema. Entonces vamos a empezar a hablar ya de los hash, de los buckets y los batches. ¿Ok? ¿Qué cosa es eso? Básicamente es esto que estamos viendo acá. ¿Ok? Voy a ponerlo un poquito más grande. Cuando yo creo una de estas tablitas temporales en memoria, bueno, yo creo no, sino Postgres crea la tablita temporal en memoria. Postgres nos va a decir acá cuánta memoria se está consumiendo, ¿no? En este caso 59 KB. Pero eso se está almacenando en dos unidades de almacenamiento, los buckets y los batches. ¿Ok? O en realidad se está almacenando en buckets. Un bucket es 10 tuplas. ¿Qué cosa es una tupla? Una tupla es una unidad de almacenamiento donde puede haber porciones de un registro o varios registros, dependiendo qué tan grande sea la tupla. ¿Ok? Entonces, en el caso de esto de las tuplas, normalmente un bucket almacena 10 tablas, 10 tablas, digo 10 tuplas, como le decía, ¿no? Y el batch es la cantidad de buckets que son utilizados al mismo tiempo, ¿no? Entonces, acá incluso lo dice, ¿ok? Es el rango de buckets que se procesa al mismo tiempo. Entonces acá hemos tenido 1024 buckets que se han procesado al menos una vez o se han procesado 1024 veces porque solamente se ha corrido uno en paralelo, ¿no? Si esto fuera más alto, como acá en el ejemplo creo es más alto. Ah, no, bueno, acá también está en uno en batches, ¿no? Pero podría ser mayor y decir, bueno, se han procesado al menos 3 buckets al mismo tiempo, 5 buckets, 100 buckets al mismo tiempo, ¿no? En este caso no, solamente uno por uno. ¿Ok? Entonces acá nosotros vamos a poder ir viendo que nuestro consumo de memoria temporal, ¿cómo se llama? Cuánto va pesando, ¿no? Cuánto va consumiéndonos de esa memoria compartida Postgres, ¿ok? Para ejecutar cada una de las acciones de los diferentes queries que tenemos ejecutándose dentro de nuestra base de datos, ¿no? Y esto es una explicación un poquito más sencilla de los buckets y de los batches. Esto lo encontré en una página que tiene mucha información sobre cómo trabaja internamente Postgres. Ahí les dejo el enlace. Pero como ustedes verán, y lo estábamos hablando hace un rato, el workmain es este conjunto de memoria, ¿okay?, que utiliza Postgres para poder procesar los queries. Entonces, dentro de ese conjunto de memoria que utiliza Postgres para procesar los queries, la información se genera en batches. ¿Ok? Y los batches tienen buckets. ¿Ok? Entonces, acá hay un batch con una cantidad de buckets. Pero cada bucket tiene una cantidad de tuplas que finalmente son datos o direcciones hacia los datos para poder ser procesados. ¿Ok? No vamos a hablar ahorita de inner y de outer, que son los joins y todo lo demás, pero más o menos es así como se organiza la información dentro de Postgres. ¿Cuánto pesa una tupla? No me queda claro ahorita, no recuerdo exactamente cuánto pesa una tupla, pero también recuerdo que en una página creo que entraban hasta 8 tuplas o algo así, una página de memoria, una página de almacenamiento, ¿no? ¿Ok? Pero este concepto de tuplas lo van a encontrar muchísimo en las explicaciones del rendimiento de la base de datos, ¿ok? Pero podemos asumir que una tupla es un dato en sí mismo, ¿ok?, o un conjunto de datos. Vamos a continuar acá. Por esto. Ok, bueno, vamos a hacer ahora otro ejemplo. Vamos a generar más data para poder hacer un poco más complejo ahora nuestras consultas, ¿no? Entonces vamos a copiar acá. Vamos. Voy a crear una tabla análisis 1 y una tabla análisis 2, que básicamente tienen la misma o casi la misma estructura de hace un ratito. Y vamos a insertar pues 10 millones de registros en cada uno de ellos. ¿Okay?
Ahora, evidentemente, va a demorar un poquito más que, que hace un rato, ¿no? Análisis 2 está poblado, vamos a poblar análisis 1. Ya está. Y ahora vamos a hacer los updates para completar las otras columnas. ¿Okay? Para que termine el update. Como verán, ya acá el sistema operativo un poco como que se resiente porque ya te le estamos mandando más data. ¿Okay? De hecho, si vamos al HTOP, pueden ver ahí cómo están los procesadores. Pero a lo mejor uno puede decir, oye, pero los procesadores no están pues estresados. Miren, incluso baja poquito. ¿Y por qué se está demorando entonces la base de datos tanto en ejecutar el update? Acuérdense que en una base de datos lo que más se utiliza son los recursos de almacenamiento, input, output, ¿ok? Disco, unidad de estado sólido, arreglo de discos, lo que ustedes tengan para poder guardar los datos. Por lo tanto, a veces sus procesadores y su RAM no se ve golpeada, ¿ok? De hecho, en estos momentos no se ve golpeada, y esa lentitud que ustedes están viendo es la lentitud del dispositivo de almacenamiento que estén utilizando para guardar los datos o para gestionar los datos. ¿Ok? Bueno, ya tenemos entonces creados nuestros datos. ¿Ok? Y vamos a ejecutar este query, en donde básicamente lo que vamos a ver es el consumo de recursos que estamos haciendo ahora que ya tenemos mayor cantidad de información, ¿no? Entonces, corremos el query. De hecho, ahí verán que ya sí los procesadores se resienten un poquito más. ¿No? ¿Y por qué? Porque nuevamente los procesadores ya sí están trabajando para poder devolver la data, para poder hacer todos esos cálculos de desde dónde tienen que sacar la información. Te voy a bajar un poquito acá el tamaño. Y acá tenemos nuestro plan de ejecución ya final, ¿no? Entonces, una de las cosas que vemos es que ahora tenemos un poquito más de información, ¿ok? Pero seguimos con básicamente lo principal. 1.7 milisegundos para ejecutar el plan de ejecución, o sea, pensar de dónde voy a sacar mis datos. ¿Okay? Bueno, estoy volviendo a ejecutar tontamente me salió. Ya. ¿Ok? Y el tiempo de ejecución es acá 5 milisegundos, 5.000 milisegundos, que son 5 segundos de ejecución de este query. Si el anterior les pareció un poquito más lento, la explicación es bien sencilla. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un rato que Postgres tiene un caché para almacenar la data temporalmente por si se vuelve a pedir constantemente? Pues lo que ha pasado es que he vuelto a pedir la data, él ha hecho las validaciones necesarias y me la ha servido probablemente desde ese caché, por eso el tiempo total de ejecución es menor que si tuviera que ir a bajar y sacar la data desde los dispositivos de almacenamiento, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, acá ya empezamos a ver algunas cosas interesantes. ¿Okay? Nuestro Play Analyze hace pues un join entre las dos tablas y para poder hacer el join entre las dos tablas, primero se va a una de ellas y comienza a ubicar los datos con los cuales vamos a trabajar. Para poder ¿cómo se llama? Almacenar los datos de la tabla análisis 2 que se va a utilizar, ha utilizado 2.624 KB de memoria, o sea, más o menos 2 megas. Solamente por curiosidad vamos a ver cuánto pesan nuestras tablas, ¿no? Análisis 2 pesa 920 megas, ¿ok? Pero en este caso, ¿cómo se llama? Está utilizándose 2 megas para poder guardar la data, ¿ok? Pero se está utilizando esos megas, ¿ok? Multiplicado por la cantidad de loops que seguramente estamos viendo acá. Entonces, la cantidad de información o la cantidad de consumo de RAM es mucho mayor que la que tenemos hasta estos momentos, ¿no? Entonces, acá tenemos esta información. Y acá verán también que se han generado 131.072 packets, cada uno con 10 tuplas, ¿ok? Y que se han utilizado en bloques de 256 packets. ¿Ok? Se han generado 256 batches entre los 131.072 packets. ¿Ok?
para consumir esta cantidad de memoria, ¿no? Ahora, yo quiero calcular con mayor exactitud cuánto de memoria realmente estoy usando. Pues sencillo, esta operación está removiendo, o más que memoria, digamos, cuánta data estoy removiendo para responder la consulta. En este caso, en esta primera búsqueda, ok, estamos removiendo 415 o 4.155.000 registros multiplicados por 8 bytes. Esa es la cantidad de data que estoy removiendo en al menos uno de mis trabajos paralelos que estoy ejecutando. Y he ejecutado 3, nuevamente, 2 de ellos en paralelo y uno solito al final probablemente. ¿Ok? Y entre ellos han movido esta cantidad de información en números gordos, digamos, de nuestro query, pero si no, también podemos pedirlo así. Vamos a ver cuánto demora. Ahora demoró 8 milisegundos, ya no estuvo en caché. ¿Ok? Y bueno, acá en este caso, a ver, en este me dijo los workers. Y qué raro que acá no me ha soltado la información de cada uno de los workers. Debe haberme soltado la información de cada uno de los workers, pero bueno. Ok, yo lo que esperaba era ver cuánto ha movido cada uno de esos workers paralelizados, ¿no? Pero es que ya me estoy dando cuenta, es que no ha hecho consulta paralelizada acá. Vamos a ver si lo volvemos a ejecutar. Ya no hizo consulta paralelizada. Sí, ya no hizo. La primera vez hizo búsqueda paralelizada, y de hecho acá nos lo dice, y la segunda vez ya no lo hizo, porque ya tiene la información servida. Entonces, si uno quiere medir bien la performance de un query, no lo puede estar ejecutando constantemente, porque evidentemente Postgres comienza a utilizar estos mecanismos de optimización de consultas, pues, ¿no? Y a lo mejor en la primera vez sí tenemos un resultado un poco más lento que antes, y en la segunda ya, ¿cómo se llama? Ya es más óptimo, ¿no? Pero bueno, igualito acá podemos ver la cantidad de filas, por ejemplo, acá se hizo, como hacemos una búsqueda secuencial, y en este caso se han removido más de 9 millones de filas de 8 bytes cada uno. Esa es la cantidad de data que se está removiendo para procesar esta primera acción que estamos viendo acá, que finalmente va a este hash, okay, que está consumiendo 200, o que va a consumir la información en bloques de hasta 2555 kbytes. ¿Okay? Luego se va a subir a la siguiente búsqueda secuencial, que es ya la tabla análisis 1. ¿Ok? Y acá en este caso se va a generar un hash, pero es un hash para servir los datos en donde ya se hace la consulta del join para devolver la información hacia arriba, ¿no? ¿Ok? Entonces, como verán, esto ha sido un ejemplo no esperado, interesante de cómo solito se va de alguna manera optimizando Postgres en sus diferentes maneras de servir un query. Por lo cual un query o el mismo query ejecutado 2 veces no necesariamente sigue el mismo plan de ejecución. ¿Ok? Bueno, acá lo que estamos haciendo es un join más, ¿ok? Para poder ver justamente cómo se vuelve cada vez más compleja ¿cómo se llama? Nuestra consulta y nuestro plan de ejecución. Pues estoy generando una tercera tabla y le voy a meter un poco de dispersión de datos. No estamos usando índices como podrán ver. ¿Ok? Le metemos un poquito más de dispersión. Ahí va a demorar un poquito más porque evidentemente son 10 millones de registros. Ya terminó. Y ahora vamos a hacer un Splay Analyze, pero de 3 joins. Está mi query y vamos a ver el resultado. Bueno, primero tiene que ejecutarlo. Como les digo, siempre tiene que ejecutar toda la consulta para mostrarnos el plan de ejecución.
Y acá ya empezamos a ver, pues, algunas cositas un poquito más interesantes, ¿no? Bueno, para empezar, lo primero que podemos ver es que tenemos tres tablas, análisis 1, análisis 2 y análisis 3, y nuevamente con la primera tabla con la que se trabaja es análisis 2. Entonces, lo primero que hace Postgres es cruzar análisis 1 con análisis 2 y eso lo va a guardar en un hash. ¿Ok? Ese hash va a tener este tamaño, que en este caso son 514 KB, y luego va a cruzar este hash, ¿ok? Con análisis 3. Para finalmente, bueno, acá pueden ver el join final, ¿ok? Devolvernos esta cantidad de datos. O sea, hemos movido toda esta cantidad de data para solamente obtener un solo registro. De hecho, acá lo pueden ver, se han removido finalmente 18 millones de registros, pero para devolvernos solamente un registro en nuestro join. ¿Ok? Entonces, nada, esto es una parte interesante de cómo, por ejemplo, en ese query, cómo va a Postgres resolviendo la consulta. Ahora, un efecto parecido podría yo tener si es que hago esto, ¿no? 3 y 2, cambio el orden de las tablas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, como resultado final, probablemente todo sea muy parecido, ¿ok? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, acá ya la cosa no es igual, o sea, ya comenzaron a pasar otras cosas. Para empezar, ya no tomó análisis 2 como primera tabla, sino ha tomado análisis 1, que es la primera tabla en el query, ¿ok? Y esta tabla la está subiendo a su memoria, ¿ok? Que en este caso ha sido de 3K, ¿no? Y luego la está cruzando con análisis 3, ¿ok? Para generar un nuevo hash, ¿ok? Acá lo pueden ver, genera un nuevo hash, ¿sí? Y finalmente se va hacia análisis 2 para servir los datos. Quizás acá lo más relevante es, miren, el costo de inicio del primer query evidentemente va en 0, pero retornar todos los datos le ha tomado un costo de 159,000. Ese es el costo de partida de la segunda acción y que finalmente casi inmediatamente termina de ejecutarse, ¿no? ¿Ok? Pero conforme vamos subiendo, ¿ok? Nos vamos dando cuenta, como es otra acción, ¿ok? Esta acción tiene un costo de inicio de 0 y de, ¿cómo se llama y de finalización de 188,000. Acá es, evidentemente, empieza esta cuando termina esta, porque esta acción está dentro de la principal, ¿ok? Y finalmente, miren, cuando ya sube hacia esta parte de acá, el costo de inicio es evidentemente muy cercano al costo promedio de la finalización de este de acá con la finalización de este de acá. O sea, eso es lo que le toma el inicio y este es su fin, ¿no? Y el fin de este se vuelve el inicio de este, ¿ok? Y bueno, finalmente sube y tiene pues otros costos mayores, ¿no? ¿Ok? Lo bueno, entre comillas, es que a pesar de ser tantos datos, finalmente la cantidad de vueltas o de loops que se está dando es pequeña, con lo cual digamos que este query, la única manera a lo mejor de hacerlo mucho más eficiente es aplicándole índices, porque al menos la base de datos se está resolviendo en 13 segundos, un query que cruza, que hace un join de 3 tablas de 10 millones de registros. ¿Okay? Bastante eficiente. ¿Ok? Y bueno, ya casi para terminar, vamos a hablar de los sorts. Porque bueno, hemos estado haciendo joins, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando ordenamos la información? Bueno, cuando nosotros ordenamos la información, esta información o este acto de ordenar la información también nos, entre comillas, penaliza. Order by, ok, acá estoy haciendo mi join y ahora lo voy a ordenar por ID2, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces hazme un join de las dos tablas, ok, usando el campo ID3 como clave entre ambas, pero ordénamelo por el campo ID2.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, para empezar, evidentemente se han hecho, o sea, se sigue la misma lógica desde leer desde lo más interno hacia lo más externo. Y una vez que ya ha terminado de procesar todo el query, digamos que acá ha terminado de procesar todo el query, le aplica los algoritmos de ordenamiento de la información. ¿Por qué? Porque si los aplicara al inicio, evidentemente estaría haciendo un trabajo adicional que en ese momento no tiene mucho sentido. Porque finalmente lo primero que yo quiero es obtener los datos y al final que yo obtuve los datos es ordenarlos para poder servirlos o devolverlos hacia la aplicación. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el ordenamiento de los datos se ha realizado a través de dos workers que también nuevamente sigue más o menos la misma lógica de hace un rato. He lanzado dos workers para hacer el ordenamiento, pero no necesariamente solamente se han ejecutado dos veces, una vez cada uno, sino en este caso nuevamente se han ejecutado tres, cada uno con su propio segmentito de datos y uno de ellos ejecutado dos veces, que seguramente terminó primero. ¿Ok? Y acá tenemos la cantidad de memoria que se está utilizando para poder hacer el ordenamiento, porque el caché de RAM para ordenar los datos es diferente del caché de RAM para ejecutar el query. O sea, que estos hash que se graban en el word main, ok, están usando un área de memoria diferente de la área de memoria que se utiliza para usar, para aplicar los algoritmos de ordenamiento de la data. O sea, no se mezcla. Es otra área de RAM, que de hecho es mucho más chiquitita porque se supone que trabaja en segmentos de datos más pequeños, porque se ordena la data al final de haberse ejecutado totalmente el query, como pueden ver ustedes, ¿no? ¿Ok? Y ya para cerrar, porque ya estamos cercanos a la hora de cierre, ¿ok? Vamos a hacer un subquery, ¿ok? Entonces, bueno, hemos estado tratando medio que de forzar el subquery con el with, pero realmente acá ya estamos corriendo un subquery. Entonces, normalmente un subquery hace que Postgres ejecute primero los subqueries y luego se vaya hacia el query principal. ¿Cómo validamos eso? Justamente con el Spray Analyze. Entonces, ejecutamos esto. Vamos a ver cuánto demora. Está apuntando hacia dos tablas diferentes, así que en este sentido no hay problema. Y bueno, ya terminó, demoró 15 segundos. Y acá empezamos ya a ver algunas cosas interesantes. ¿Ok? Siempre se dice que el subquery es la búsqueda más ineficiente que existe. ¿Por qué? Porque cada vez que yo ejecuto la consulta principal, se va a ejecutar el subquery. Esto ya ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿ok? Ya hay algunos métodos de optimización de eso y de hecho acá lo que podemos ver es que el primer subquery, que básicamente era un select distinct sobre la tabla análisis 2, ha tenido un costo de 217,000 para mover 9 millones de filas. ¿Ok? Entonces, 9 millones de filas por 8 bytes, ok, es una cantidad de memoria enorme. Y eso, como más o menos lo hemos venido ya conversando, voy a jalar la calculadora, vamos a ponerlo acá a ver. 9 millones 972,687 por 8 bytes que pesa cada fila, me da esta cantidad de bytes que si yo lo divido entre 1024, estoy moviendo 77,000 bytes. Si lo divido entre 1024 de nuevo, estoy moviendo 76 megas de datos. Estoy moviendo 76 megas de datos. ¿Ok? Ahora, como eso lo tengo que guardar en algún lado, evidentemente voy a crear mi hash. Pero ahí tengo un problema. Si yo tengo que guardar en un hash 76 megas de datos, probablemente el WordMem me quede chico para los otros queries que estoy ejecutando. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace Postgres? Crea un hash aggregate. Cuando yo creo un hash aggregate,
Postgres va a usar una cantidad de memoria para gestionar el hash y lo demás, como ustedes lo pueden ver acá, lo va a grabar en disco. Entonces ese es el efecto de sacar la data del medio de almacenamiento, subirla a la RAM y volverla a bajar al disco para poder procesar el query. Con lo cual, ustedes han visto, esto ha demorado un poquito más, pero por la manera como está hecho. Y esto es lo que tenemos que evitar. Cada vez que nosotros veamos que existe un caso de uso de disco, ¿ok? Quiere decir de que estamos haciendo o estamos generando una consulta lenta porque va a mover la data y la va a volver a bajar al medio de almacenamiento. ¿Ok? De hecho, algunas literaturas mencionan que sería buena idea que los cachés de Postgres se graben en disco en memoria, disco en RAM, que eso se puede configurar en Linux, o en las unidades de almacenamiento más rápidas que podamos tener dentro de nuestro computador, que en este caso son probablemente la SAN, la NAS, lo que estemos usando, o una unidad de estado sólido, ¿no? Una SSD. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver que el subquery finalmente generó este hash aggregate consumiendo disco, ¿ok? Y evidentemente luego que se utilizó y se hizo eso, eso se tuvo que, ¿ok? Pues hasta acá, digamos, termina la primera parte del subquery, se tuvo que cruzar contra análisis. Y acá en análisis, evidentemente, también tenemos nuestros diferentes costos y la cantidad de información que estamos moviendo. Finalmente, este query, así como lo hemos hecho, está consumiendo, para devolver 2010 registros, está consumiendo 15 segundos. Y está removiendo mucha data de nuestras unidades de almacenamiento para poder ser devueltas hacia el sistema, hacia la aplicación que está ejecutando la base de datos, ¿no? Entonces hay que buscar de que en nuestras acciones, dentro de la ejecución del query, no tengamos o la cantidad de uso de disco sea muy pequeñita. ¿Ok? Este disco se empieza a utilizar a partir de un determinado umbral que también se puede configurar en Postgres para poder optimizar en caso de que nosotros tengamos mucha RAM y servir los queries muy pesados, ¿no? Y bueno, eso sería todo el día de hoy. Más o menos esa es la primera parte de análisis de queries. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de cerrar la sesión. ¿Alguien tiene alguna curiosidad por ahí? Si no, y entonces ya estaríamos terminando por el día de hoy, ¿no? Y bueno, búsquense estos libritos que son buenazos, ¿no? Los de High Performance. Sí. Nada, bueno, creo que ha quedado todo claro. Les agradezco a todos su presencia el día de hoy y nos vemos el próximo martes. ¿Ok? Muchas gracias.